Amigos, no puedo estar más contento. Llevamos casi un año de programa y por fin tenemos invitados. Se acabó el COVID. Bueno, no se ha acabado del todo, pero más o menos nos podemos apañar. Y qué mejor que recibir en la cocina a nuestro amigo Darío Marcos, uno de los mejores panaderos de Madrid, uno de los mejores panaderos de España, uno de los mejores panaderos de Europa, que nos va a enseñar a hacer masa madre. Me he vuelto muy loco teniendo aquí a Darío porque realmente pienso que es uno de los mejores panaderos de España. Además, yo diría que es mi panadero porque tiene la panadería Panadarío en el barrio de Guindalera, muy cerquita de mi casa. Unos panes estupendos, todos hechos con masa de madre. Aunque tú, Darío, aunque hayas ganado el premio de la Amiga de Oro al mejor panadero en 2017 de Madrid, eras arquitecto. ¿Cómo es esto que acabes haciendo panes? Pues no sé, así es la vida. Yo sí estudié arquitectura en La Coruña y no sé, me encanta la carrera y siempre diré que soy arquitecto porque soy arquitecto, ¿no? Pero no sé, la masa madre engancha fuerte y siempre me gustó mucho cocinar de niño, de joven y no sé, cuando llegué y descubrí el pan, pues no pude parar y he estado haciendo pan todos los días. ¿Por qué crees que la masa madre tiene tanta importancia en el pan? Ahora nos venden como que todos los panes tienen masa madre, no sé si todas las masas madres son iguales, no sé si se puede hacer buen pan sin masa madre. Para empezar, ¿qué es la masa madre? ¿No? Que mucha gente tampoco le queda muy claro. Me has hecho muchas preguntas. ¿Qué es la masa madre? La masa madre es un cultivo de harina y agua, nada más. O sea, es harina fermentada, por así decirlo, que ahora se están poniendo un poco de moda los fermentados, pues básicamente es harina fermentada. ¿Se puede hacer un buen pan sin masa madre? Por supuesto. Depende un poco del proceso. Bueno, depende 100% de la materia prima, que al final la clave es la harina, y depende del proceso. Si está bien hecho, ya sea con masa madre o sin masa madre, puede ser un buen pan. Luego ahí entra el mundo de los gustos. A mí, personalmente, no hay pan que no lleve masa madre que me guste, porque al final el paladar se acostumbra. Claro. O sea, sí, tu memoria gustativa, para mí estos panes con masa madre saben algo que no puedes saber sin masa madre. Queda claro que te gusta la masa madre, pero al final esto de la masa madre nos lo encontramos ya en cualquier lado. En cualquier supermercado tienen panes de masa madre y no son tan buenos como los tuyos. ¿Qué diferencia hay entre una masa madre y la otra? Pues, a ver, es que yo creo que ahora masa madre ya es un término que se ha prostituido, ¿no? Como natural o otros tantos, y no significa nada. Ya como que la industria coge un concepto, se lo apropia y lo vacía de significado. Masa madre es masa madre. Es solo harina y agua, harina fermentada. Entonces, ¿qué pasa con nuestros panes? Nuestros panes están fermentados exclusivamente con masa madre natural. Lo ponemos en las bolsas y para mí es como la clave. ¿Está mal hacer pan con levadura o mezcla masa madre y levadura? No, no está mal. Bueno, puedes hacer lo que quieras siempre y cuando te guste y tu cliente le guste. En realidad comentábamos antes que la masa madre ha sido el método tradicional de elaboración de pan, supongo que al menos en Occidente, bueno, o en todos los lados, hasta que se descubrió de hecho la levadura, ¿no? O incluso hasta más tarde. Sí, o sea, la mayoría de los países, hasta que se industrializó un poco la fabricación de la cerveza, si no estoy equivocado, o sea, la forma de hacer pan era con masa madre. O bien hacías panes sin fermentación, que panes ácimos o panes planos de ese estilo, sí. O todo lo que era fermentado era con masa madre. De hecho, hay registros en Egipto de que se fermentaba pan, o sea, no es nada nuevo. Simplemente básicamente es guardar un trozo de la masa anterior o básicamente guardar un cultivo, que es lo que tenemos aquí y lo veremos después. Es harina y agua que lo dejas fermentar y eso se lo añades a tu masa y eso va a hacer que fermente tu masa. Y esto entiendo que lo podemos hacer en casa para hacer nuestros panes caseros, claro. Sí, evidentemente requiere un poco de compromiso y sacrificio mantener un ecosistema vivo. Es un ser vivo en tu casa, sí. Tienes que llegar a entender qué necesita. Es como un Tamagotchi. Básicamente, sí. ¿Qué necesita? ¿Qué le puedes dar tú para que recibir lo que tú quieres? O sea, masas madre, ahí os he traído dos. Enséñanoslas, por favor. Ahí te las acerco si quieres. Aquí he traído dos, que nosotros en Panadarío trabajamos principalmente con tres, pero básicamente, o sea, no tiene nada que ver, o sea, son cosas totalmente distintas. Esta es masa madre líquida de trigo, como la veis es muy liquidita, es como una masa de crepes o así. Y esta es masa madre sólida de centeno, integral. O sea, esto es blanca de trigo, líquida, y esto es sólida. O sea, que puedes hacer masa madre de cualquier cereal. Sí. Básicamente es harina, agua, tiempo y temperatura. Necesita que haya azúcares, que es lo que fermenta realmente son los azúcares, y se produce dióxido de carbono, que es lo que veis aquí. En esta masa madre, como es sólida, sí que se ve más fácilmente, por así decirlo, cómo se quedan atrapados los gases de la fermentación. En esta, sí, con un poco de zoom sí que lo verás. Lo que quiero decir con esto es que los dos son masas madre, pero cada una tiene
características diferentes, sobre todo de sabor, pero también de qué panes puedes conseguir con cada masa madre. Si nos animamos a hacerla en casa, ¿qué tenemos que hacer? Cuéntanos. Hay múltiples maneras, en internet puedes encontrar millones, ¿no? Los dos modos más clásicos que hay de arrancar una masa madre son uno que está bien y funciona, que es con manzana, y otro directamente empezar con harina y agua. Si quieres te lo muestro. Cuéntanos los dos, por favor. Sí, Sí, claro. Vale, a ver, el primero, el de la manzana, es para que fermenten, realmente necesitamos levaduras. Y las levaduras se encuentran sobre todo, por ejemplo, en las semillas de las frutas, pueden ser en las uvas, en las manzanas, en las peras. O sea, usamos la manzana porque es muy accesible, pero podríamos hacerlo también con otras frutas. Sí, o con nada. Esto es totalmente prescindible, es como la manera más segura de que te fermente, porque sí que es verdad que si lo haces sin manzana, a veces puede que te salga, puede que no te salga. Simplemente es eso. Aquí hay 200 gramos de agua, 20 gramos de manzana, podríamos echar... Un poquito más, ¿no? Sí, un poquito más. O sea, para 200 gramos de agua le vas a echar... Unos 30 gramos de Unos manzana, 30 gramos. por ejemplo, del corazón. Lo suyo es que sean manzanas ecológicas, obvio, y podrías usar la manzana entera, ¿no? Pero así nos la comemos esta después. Genial, yo siempre tengo hambre. Bueno, Darío, tenemos 200 gramos de agua, 30 gramos del corazón de la manzana y ¿ahora qué pasa? Eso es. A ver, aquí lo que vamos a hacer es lo vamos a dejar de un día para otro, así, tal cual. O sea, hemos ¿Dónde? hecho la manzana en el agua, encima de tu temperatura nevera, ambiente, sin temperatura tapar ambiente. ni nada. A ver, mejor sí, le ponemos una tapita para que no entren moscas o así, porque esto básicamente lo que estamos haciendo es darle azuquitar a nuestro agua para ayudar a nuestra masa madre. Entonces, Vale, ahora nos imaginamos que sí, es el día de mañana, al día hemos viajado siguiente, en el tiempo. Sí, teníamos 200 gramos de agua, que ahora es como dulcita porque tenía la manzana remojando, y le vamos a echar la misma cantidad de harina integral de centeno. Nosotros usamos harinas ecológicas y esta es integral de centeno molida a la piedra. El grano molido entero está aquí. Pero podríamos usar una harina convencional con esta misma técnica. Bueno, con esta técnica igual te funciona porque tienes la ayuda de la manzana. La técnica clásica, que la veremos después, solo tienes harina, entonces más te vale que sea una harina Una muy buena buena. harina tirando a integral, vamos. No, 100% integral yo la usaría y lo más fresca posible, no huid de supermercado, porque igual esa harina lleva en ese estante 12 meses. O al menos intentar que sea una harina... Bueno, supongo que en los envases de harina, de hecho, se podrá mirar la fecha de envasado, eso también nos podríamos Sí, fiar. pero yo iría, o sea, normalmente en las panaderías aquí en Madrid creo que todos los obradores vendemos harina, pero lo importante es que sea ecológica y luego molida a la piedra. Pues ahí tenemos nuestros 200 gramos de harina, que sí, la verdad es que este bol se nos ha quedado un poco chico. Te lo pongo difícil. Es como una Como es papilla. nuestro primer invitado, así luego ya vamos aprendiendo, conejillo de indias. Podríamos hacer mucha menos cantidad, la verdad es que nos hemos venido un poco arriba. Claro, con que se mantengan las proporciones, ¿no? Entonces Sí, como claro, unas gachas, ¿no? hay que aprender, claro. Entonces, bueno, esto es remover. Básicamente, o sea, no tiene ningún misterio. Mezclamos la misma cantidad de agua de harina y cuando tengamos una mezcla aquí hecha que... Homogénea, ¿no? Sí, En un bol más grande, que no te lo pongamos tan difícil. sí, Luego, como vamos a hacer otro método, te saca uno más grande, ¿vale? vale. Y así no te pones nervioso. ¿Has dormido, Darío? Poco, esta noche ha sido porque poco. los panaderos siguen siendo así como el rollo de la Edad Media, que os tenéis que levantar a las 3 de la mañana y eso. Pues depende del día, pero sí, 3, 3 y media, 4, Uf, qué no, paliza. no te lo quita nadie. No prefería ser arquitecto, ¿verdad? Bueno, los arquitectos también curran un huevo. Sí, no es por trabajo, es por las horas de sueño, ¿no? Vale, hemos hecho la mezcla en un bol, lo suyo es hacerlo en un bol más grande, sí, pero lo más importante es que esté bien mezclado, o sea, que no haya ni agua suelta ni harina suelta. Y queda una papillita. Es una papilla, es una textura, como es 100%... Esto es lo mismo que tenías aquí. Bueno, Eso es, sí, exactamente lo mismo. Entonces yo lo que haría, podrías usar un tarro de conservas, pero un vaso te vale también. Y lo he mezclado en un bol y lo meto aquí por la razón de que ahora soy capaz de ver más bien el crecimiento que va a tener esta masa madre. Claro, porque tú luego, una de las formas de ver que está saliendo bien es que la movida está creciendo, ¿no? Evidentemente. Esto lo que vamos a hacer es, aquí tenemos nuestra mezcla de agua tibia, que no lo hemos dicho, más bien 30, 32, 33 grados. Es ahora verdad, no. sí, porque si la pones fría no Claro. se activa. O sea, claro, lo que el nosotros tema. necesitamos es un medio que esté tibio, calentito, pues entre 27, 28 grados para esta masa madre. Un agua caliente del grifo, vamos. Sí, y lo Muy suyo bien. sería, en verano es mucho más fácil crear masas madre, eso es un hecho. En invierno necesitamos ponerla en un sitio calentito. Puedes usar, Iván Yarza siempre dice, por ejemplo, encima del router, que es como esta cosa que suelta un poquitito de calor, pero que no es ¿Encima de excesivo. un radiador o es demasiado? Demasiado. Y entonces lo dejamos tapado, sí que le podemos poner, ¿Film? sí, o Film no respira además. Si lo suficiente. no, al respirar no pasa nada. Fíjate, Vale. nosotros esto lo usamos a... O sea, puede usar un tarro, de hecho, con tapa. Sí, sería lo mejor. Vale. ¿Y qué hacemos? Ya. Y esto esperamos 24 horas, hasta el día siguiente. Es posible que el primer día no veamos gran cosa. El primer día dirás, O sea, he fracasado. Pero no. Pero no, si lo hueles, Probablemente no, igual sí. lo hueles, aquí huele muy dulce. Sí,
el grano, o sea, el centeno en general huele dulce. Entonces al día siguiente vamos a repetir casi lo mismo. ¡El bol! ¡Ja! Me lo pones fácil ahora. Lo que vamos a hacer es repetir cada 24 horas como lo que nosotros los panaderos llamamos un refresco, que es esto se haya movido o no se haya movido, nosotros vamos a coger de aquí lo vacías. una cantidad. No, la idea es no coger mucho porque si no nos juntamos con kilos y kilos y kilos Sí, de es masa absurdo, madre. claro. Entonces, por ejemplo, cogeríamos 75 gramos de masa madre, echamos la misma cantidad de nuestra masa madre, que de momento está muy joven y no ha fermentado. O sea, es posible que no haya fermentado, pero ahí hay microorganismos seguro. Y echamos la misma cantidad de masa madre, la misma cantidad de harina. En este caso, como ha usado 75, pues otros 75. 6, 75, 75 y 75 gramos de harina. Has elegido 65 de forma completamente arbitraria, ¿no? O sea, simplemente lo que tienes que es que luego a la masa madre que has seleccionado añadir la misma cantidad Eso es. de agua y de harina. Eso Otra es. vez. Sí. Vuelves a mezclar todo. De hecho, lo suyo sería hacer como cuanta menos cantidad hagas, mejor, porque si no vas a tener siempre mucho desperdicio. Claro, esto es exponencial, ¿no? Va aumentando, va aumentando, va aumentando. Lo que pasa es que, bueno, si tienes una báscula que te permite pesar 15 gramos correctamente, que no hay muchas, Claro. pues entonces si haces 15, 15, 15 y tienes una bolita chiquitita, que es lo suyo, ¿no? Pero Vale, entonces esto básicamente lo que hemos hecho... vuelves a dejarlo encima del router Sí, otras 24 horas. y repite la misma operación. Totalmente. Y así hasta... Al tercer día vas a ver que en esas 24 horas te va a haber duplicado fácilmente el volumen. ¿Qué es lo que ha pasado? Esto, por ejemplo, yo cuando lo he hecho hace unas 3 horas, estaba como por aquí, muy pequeñito. Y en 3 horas pues ha duplicado, casi triplicado su volumen. Esto es que está y se ve aquí, ves que están empezando a salir agujeritos. Eso es porque tienen mucho aire dentro. Sí, claro. Entonces lo vas a ver que depende de la temperatura, clave, depende de la calidad de tu harina, pero si no es al tercer día, es al séptimo día, es todo. Puede ser que eso quede totalmente muerto. Si haces esto es difícil. Vale. Con la manzana es casi asegurado. Porque decías que hay otro método que es lo mismo sin usar manzana. Eso es. Sería lo mismo que hemos hecho ahora, pero sin echar masa madre. O sea, empezamos de misma cantidad de harina y agua, mezclas, 24 horas. A las 24 horas seguramente no pasó nada. De ahí te quedas con una parte, por ejemplo 60-70 gramos, y echas la misma cantidad de harina, o sea, te quedas con esos 70 gramos, le echas 70 gramos de agua y 70 O sea, lo gramos mismo de que harina. hemos hecho ahora, pero obviando la manzana directamente. La manzana, digamos, es un facilitador de la masa Eso madre. es. Entonces yo lo que recomiendo sería, si no vas a hacer pan, haces un refresco, o sea, lo mismo que hemos hecho, cierras un bote y lo metes en nevera. Y ahí cortas, digamos. Y ahí va a fermentar como muy poquito a poco. Mucho más lento. Y no se te va a poner mala, por así decirlo. Y entonces luego, cada semana, cuando si fueras a hacer el pan, por ejemplo, el sábado por la mañana, pues lo suyo sería que el jueves por la noche te la sacaras de la nevera y le dieras un refresquito de estos. Jueves por la noche, le haces otro el viernes por la mañana y otro el viernes por la noche. Que no hace falta que sean de 24 horas porque tú ya tienes tu masa madre creada. O sea, ya existe una masa madre. Claro. Está un poco fea, está ácida, seguramente esté muy ácida por haber estado una semana en frío sin usar, pero está bien, o sea, los microorganismos están ahí. Están ahí, que es lo que Entonces, necesitas. con 2 o 3 refresquitos de esos, el sábado por la mañana vas a tener eso, una masa madre súper crecida. Y esto ya se lo añadirías a tu... Y esto ya lo mezclas con harina, agua, con lo Y que sal. vayas a hacer y sal. Eso es. Y al lío. Esas. Claro, luego recetas de panes, evidentemente hay de muchísimos tipos. En Directo al Paladar tenemos un montón. Darío seguro que tiene por ahí alguna que podemos encontrar en internet, no me cabe duda. Bueno, Darío, nos ha quedado clarísimo cómo hacer la masa madre. Te acuerdas que nos salga bien y nos has traído unos de tus panes de masa madre. ¿En qué se nota que esto es de masa madre? Vamos a ver si me invitas un poco. Sí, claro, vamos a probarlo. A ver, a simple vista es difícil saber si un pan es de masa madre o no. Sí que puedes decir si es artesano o no es artesano. O sea, cuando dentro de una panadería todos los panes son iguales, eso es que lo ha hecho una máquina. Pesan igual. ¿Ah, sí? Sí, porque este es como la más pluma y grande. el plomo. Vas a ver los alvéolos. Este es nuestro pan básico. No tiene unos alvéolos inmensos, pero si te fijas la miga es súper tierna y húmeda. ¿Y por qué teniendo el mismo peso son panes con tan volumen tan distinto? Lo vas a ver. Mira, este es centeno 100% integral, que es súper Mucho denso. más compacto, Muy claro. compacto, muy denso. Y esto es por la harina, ¿no? Por el tipo de harina. Bueno, es la harina, el proceso, o sea, es un pan que el centeno en general tiene gluten, o sea, los celíacos no pueden comerlo, pero no tiene mucha retención de gas, o sea, no puedes formar mallas que retengan gas. Entonces, por eso el volumen siempre es un poco más chiquito. ¿Lo probamos? Sí, por favor. Lo bueno de estos panes es que además tienes, a mí que me gusta mucho el pico, ¿no? Lo tienes en todo el pan. La corteza. Es la dices. corteza, claro, por Claro. todos los lados. A ver.
Ya lo he probado más veces, pero No, es que te lo sabes de memoria. Sí, sí, me encanta. Y lo bueno de un pan de masa madre es que te aguanta muchos días. Esto que no te engañen, o sea, si un pan que te venden de masa madre lo compras, el día siguiente lo tienes que tirar por estar duro, es que es una castaña. Un pan de masa madre, una hogaza grande, ¿Cuánto te aguanta? 4 o 5 días fácil. Tienes que conservarlo un poquito, ¿no? Meterlo en una bolsa de tela o en un armario. Bueno, Darío, muchísimas gracias por venir a la cocina de Tal Paladar. Has sido nuestro primer invitado. Esto es un honor que te llevarás a la tumba, ¿no? Ya te daremos una placa cuando compramos Por los favor, 2.000 sí. millones de programas. Claro. Muchísimas gracias. Podéis visitar a Darío en Panadarío, en el barrio de Guindalera. Luego os podéis tomar una caña en el Jesús. Hay un indio al lado que también está muy bien. Las gambas del Luis, un sitio genial para tomar cañas y comprar pan, ¿verdad? Guindalera Power, sí, señor. Así que nada, nos Encantado. vemos el próximo sábado. No sabremos si con invitados o sin él, pero desde luego vendrá más gente por aquí. Espero que Darío venga Ojalá. otra vez a enseñarnos alguna otra cosa. Y nada, dejadnos en los comentarios qué os ha parecido el programa y quién queréis que venga. ¿Quién hay mejor que Darío? Contádnoslo. La clave aquí es... Eso a 200 gramos. Sí, 200 gramos de harina. La clave es que sea... ¿Qué harina es esta? Porque Joder, veo que no la he liado es... pardísima, no es así. ¿Por? Es que al estar hablando y pensando, me he liado. Lo podemos repetir perfectamente. Mantenemos más de todo. ¿Qué te falta más?